Me llamo Socorro Ramírez, pero toda mi vida me han dicho Coco. Tengo 68 años y vivo en una casita modesta en las afueras de Apatzingán, Michoacán. Esta historia que voy a contarles es la más dolorosa de mi vida, pero también la que me enseñó que nunca es tarde para dejar de ser una tonta y empezar a vivir de verdad. Es una historia sobre esperanza, sobre fe ciega, sobre una promesa que nunca se cumplió y sobre una verdad que tardó 40 años en llegar a mis oídos. Hoy, mientras preparo mi café de olla en la estufa que compré con mis propios ahorros, mientras miro por la ventana el jardincito que planté con mis propias manos, todavía me cuesta trabajo creer que pasé la mayor parte de mi vida esperando a un hombre que nunca tuvo la intención de regresar por mí. Un hombre que no murió en ninguna guerra, que no cayó prisionero en ninguna selva extranjera, que no perdió la memoria en ningún bombardeo. Un hombre que simplemente decidió que yo no valía la pena, que decidió construirse otra vida, con otra mujer, con otros hijos, mientras yo aquí, como una idiota, guardaba luto en vida durante décadas. Pero no empecemos por el final. No. Esta historia merece ser contada desde el principio, desde aquellos días en que yo era una muchacha inocente de 18 años que creía en los cuentos de hadas y en las promesas susurradas bajo la luz de la luna. Porque para entender la magnitud de la traición, para comprender el peso de los años perdidos, necesitan conocer a la Socorro que fui antes de convertirme en la Coco que soy ahora. Antes de seguir, quiero pedirles algo muy importante. Si están disfrutando esta historia, si algo en ella les está tocando el corazón o despertando su curiosidad, les pido de todo corazón que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Estas historias son reales, son de mujeres como yo, como tu mamá, como tu abuela, y merecen ser escuchadas. Solo les tomará un segundo dar clic en ese botón de suscribirse, pero para este canal significa el mundo entero porque así estas voces pueden llegar a más personas. También les pido que le den like a este video, ese dedito arriba que tanto ayuda, y que me comenten aquí abajo qué les está pareciendo esta historia. Me encantaría saber de qué ciudad o de qué país nos están viendo, si México, Colombia, Argentina o de donde sea que estén escuchando. Sus comentarios y su apoyo son lo que mantiene vivo este espacio donde las mujeres de mi generación podemos compartir nuestras vivencias. Gracias de antemano y ahora sí, continuemos. Nací en 1945, justo cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, en una Apatzingán que entonces era apenas un pueblo polvoriento del interior de Michoacán. Mi familia era humilde, de esas que trabajaban la tierra de sol a sol. Mi padre, don Macario Ramírez, era jornalero en los campos de limón, y mi madre, doña Refugio, se dedicaba a lavar ropa ajena para sacar unos centavos extras. Éramos 5 hermanos. Yo era la tercera, con 2 hermanos mayores, Jesús y Miguel, y 2 hermanas menores, Lupita y Rosa. Vivíamos en una casa de adobe con piso de tierra que mi padre había construido con sus propias manos, con techo de lámina que en las noches de lluvia hacía un escándalo que no nos dejaba dormir. La vida en mi casa no era fácil, pero tampoco puedo decir que fuera triste. Teníamos lo necesario para comer, aunque muchas veces eran solo frijoles con tortillas y chile. Los domingos, si había suerte, mi mamá hacía un caldito de pollo con las menudencias que le regalaban en la carnicería. Yo iba a la escuela primaria que estaba a 2 kilómetros de la casa, caminando descalza la mayoría de las veces, porque los zapatos había que guardarlos para las ocasiones especiales. Recuerdo que me encantaba la escuela, me encantaba aprender a leer y a escribir, pero solo pude terminar hasta 3º de primaria, porque mi papá decidió que ya era suficiente educación para una mujer. Para cuando cumplí los 12 años, ya estaba trabajando de tiempo completo, ayudando a mi mamá con el lavado de ropa.
Nos íbamos juntas al río con los bultos de ropa sucia de las familias pudientes del pueblo. Y ahí pasábamos horas tallando en las piedras, con las manos en el agua fría, restregando con jabón de pasta hasta que las camisas blancas quedaran impoluto. Era un trabajo duro que te destrozaba las manos y te doblaba la espalda, pero no me quejaba porque sabía que esos centavitos que ganábamos eran necesarios para que mis hermanos menores pudieran comer. Los años pasaron así, en una rutina monótona de trabajo y más trabajo. Yo soñaba, como todas las muchachas de mi edad, con conocer a un buen hombre que me sacara de esa vida de trabajo sin descanso, que me diera una casa propia, hijos, una vida mejor. Pero en Apatzingán las oportunidades eran pocas. Los muchachos del pueblo o se iban al norte a buscar trabajo, o se quedaban trabajando en el campo igual que sus padres, sin mayores aspiraciones. Yo ya había cumplido 17 años y todavía no había conocido a nadie que me hiciera sentir esas maripositas en el estómago de las que hablaban las novelas de radio que escuchábamos en casa de mi comadre Chepa cuando íbamos a visitarla los domingos. Fue en octubre de 1962 cuando todo cambió. Había una feria en el pueblo para celebrar a San Francisco de Asís, el santo patrono de Apatzingán. La plaza principal estaba decorada con papelitos de colores, había puestos de antojitos, vendedores ambulantes, y por la noche habría baile con música de banda. Mi mamá me había dado permiso de ir con mis hermanas menores, siempre y cuando regresáramos antes de las 10 de la noche. Yo me puse mi vestido menos remendado, un vestido azul cielo que había sido de mi prima y que ella me había regalado el año anterior. Me trencé el pelo con un listón blanco y me eché un poquito del perfume barato que había comprado con mis propios ahorros en la tienda de Don Chencho. Recuerdo que estábamos cerca del puesto de los churros. Lupita quería que le comprara uno cuando lo vi por primera vez. Rodrigo Salazar Mendoza, alto, moreno, con el pelo negro peinado hacia atrás con brillantina, vestido con un pantalón de mezclilla y una camisa blanca que se veía limpia y bien planchada. Tenía unos ojos cafés profundos y una sonrisa que iluminaba toda su cara cuando reía. Estaba con un grupo de amigos platicando y tomando cerveza Victoria, de esas botellas grandes que entonces costaban 2 pesos. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y yo sentí algo que nunca había sentido antes. Un calorcito que me subía desde el estómago hasta las mejillas. Desvié la mirada rápidamente, avergonzada, y seguí caminando con mis hermanas. Pero podía sentir que él me seguía viendo. Cuando me atreví a voltear de nuevo, ahí estaba, mirándome con una sonrisa. Yo le di una sonrisita tímida y volví a voltear para otro lado, sintiendo que el corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la plaza podían escucharlo. Media hora después, cuando ya estábamos caminando por la plaza viendo los puestos, él se acercó. Recuerdo perfectamente sus primeras palabras. «Buenas noches, señorita. Disculpe mi atrevimiento, pero no podía dejar pasar esta noche sin preguntarle su nombre». Su voz era suave pero segura, y olía a una loción dulce que se mezclaba con el aroma del tabaco. Yo, toda nerviosa, le contesté casi en un susurro. «Me llamo Socorro». Él sonrió todavía más grande y dijo: «Qué bonito nombre. Yo soy Rodrigo. Me permitiría invitarla a bailar más tarde cuando empiece la música». Mis hermanas se quedaron ahí paradas, mirando toda la escena con los ojos bien abiertos. Yo sabía que mi mamá me mataría si se enteraba de que había estado hablando con un muchacho desconocido, pero algo en su manera de mirarme, algo en su sonrisa, me hizo contestarle que sí. «Con gusto», le dije sintiendo que mi cara estaba roja como un tomate. Él se despidió con un «Aquí la espero entonces». Y se fue caminando de regreso con sus amigos, volteando 2 veces para mirarme y sonreírme. Cuando empezó la música, ahí estaba él,
esperándome en la orilla de la pista de baile que habían improvisado en el centro de la plaza. Me sacó a bailar 3 piezas seguidas. La banda tocaba música romántica, boleros que yo conocía de la radio. Él bailaba pegadito, con una mano en mi cintura y la otra sosteniendo mi mano, y yo me sentía flotar. Me preguntó sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mis sueños. Le conté que trabajaba ayudando a mi mamá, que me gustaba leer cuando podía conseguir algún libro prestado, que soñaba con tener algún día una casa propia, con un jardincito donde plantar flores. Él me contó que trabajaba de ayudante de mecánico en un taller del pueblo, que ganaba 5 pesos al día, que estaba ahorrando para poner su propio taller algún día. Esa noche, cuando me acompañó hasta la esquina de mi casa porque no podía dejar que me vieran con él llegando hasta la puerta, me dijo: «Coco, ¿me puedo decirle Coco? Es que Socorro suena tan formal». Yo le dije que sí, que así me decía toda mi familia. Entonces él tomó mi mano y dijo: «Coco, usted me gustó desde que la vi. Me gustaría mucho poder seguir viéndola, si usted me lo permite. Poder conocerla mejor, poder visitarla». Mi corazón brincó de felicidad y le dije que sí, que me gustaría también. Los siguientes meses fueron los más felices de mi vida hasta ese momento. Rodrigo me visitaba los domingos por la tarde, con el permiso de mi papá, y nos sentábamos en las sillas de plástico afuera de la casa, siempre vigilados por mi mamá o alguna de mis hermanas, para platicar. Me traía pequeños regalos: una bolsita de dulces de tamarindo, un listón nuevo para el pelo, una estampa de la Virgen de Guadalupe. Me hablaba de sus planes para el futuro, de cómo quería progresar, de cómo quería darle una buena vida a la mujer con la que se casara. A los 6 meses de novios, en abril de 1963, Rodrigo le pidió mi mano a mi papá. Recuerdo que estaba toda nerviosa esperando afuera, tratando de escuchar la conversación que tenían adentro. Cuando salió mi papá y dijo: «Ya está, mija, ya tienen mi bendición», yo sentí que iba a explotar de felicidad. Rodrigo tenía apenas 20 años y yo acababa de cumplir 18. Pero en ese entonces, esa era la edad normal para casarse. Nos casamos en agosto de ese mismo año, en la iglesia de San Francisco. Fue una boda sencilla, humilde, pero para mí fue la cosa más bonita del mundo. Mi mamá me hizo un vestido blanco con una tela barata que compró en el mercado, y mi tía Consuelo me prestó un velo que había sido de mi abuela. Rodrigo se veía guapísimo con un traje prestado que le había dado un primo suyo. Después de la misa, hubo una comida en el patio de la casa de mis papás, con mole que hicieron entre mi mamá y mis tías, arroz, tortillas hechas a mano y agua de horchata. Alguien llevó una guitarra y cantaron canciones toda la tarde. Bailamos nuestro primer baile como esposos al son de «Bésame mucho», y yo sentía que mi felicidad era tan grande que no cabía en mi pecho. Nos fuimos a vivir a un cuartito que rentamos en la casa de Doña Chona, una señora viuda que tenía un terreno grande y había construido varios cuartos en la parte de atrás para rentarlos. El cuarto era pequeño, apenas cabía una cama matrimonial, un ropero viejo que nos regaló mi suegra y una mesita donde poníamos el plato eléctrico para cocinar. El baño era compartido con otros 2 inquilinos. No teníamos casi nada, pero yo era inmensamente feliz. Todas las mañanas me despertaba temprano para prepararle el almuerzo a Rodrigo antes de que se fuera al taller. Y durante el día yo iba a ayudar a mi mamá con el lavado de ropa para seguir ganando algo de dinero. Las tardes, cuando Rodrigo regresaba del trabajo, las pasábamos juntos, platicando, haciendo planes para el futuro, soñando con el día en que pudiéramos tener nuestra propia casa. Los primeros meses de matrimonio fueron hermosos. Rodrigo era cariñoso, trabajador, responsable. Me daba todo su sueldo menos una pequeña cantidad que se guardaba para sus cigarros y su cerveza de los viernes. Con ese dinero yo administraba la comida, pagaba la renta
y hasta lograba ahorrar unos centavitos en una lata que escondía debajo del colchón. Soñábamos con comprar un terrenito donde construir nuestra casa, aunque sabíamos que eso tomaría años de ahorros. Pero en enero de 1964, algo pasó que cambiaría nuestras vidas para siempre. Rodrigo llegó una noche con una cara que no le había visto nunca. Estaba serio, preocupado, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Me senté en la cama y le pregunté qué pasaba. Él se sentó a mi lado, tomó mis manos y dijo algo que me heló la sangre. «Coco, tengo que contarte algo muy importante. Llegó una carta del gobierno. Me están llamando a filas. Hay una guerra en un lugar que se llama Vietnam, muy lejos de aquí, en Asia. Estados Unidos está mandando tropas y necesitan más soldados. Están reclutando mexicanos que viven allá en el norte, pero también están aceptando voluntarios de aquí. 3 de mis primos que viven en Texas ya se enlistaron y dicen que pagan bien, muy bien, y que si sirves en el ejército, después te dan papeles para quedarte legal en Estados Unidos». Yo no entendía nada. ¿Guerra? ¿Qué guerra? ¿Por qué tienes que ir tú? Le pregunté sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. Él me explicó que muchos mexicanos estaban yendo, que era una oportunidad de ganar dinero que nunca ganaríamos aquí en Apatzingán, que con lo que ahorraría podríamos comprar no solo un terrenito, sino una casa ya construida, que podríamos tener una vida mejor. «Pero Rodrigo, es una guerra. Te pueden matar», le dije con lágrimas en los ojos. Él me abrazó fuerte y me dijo: «No va a pasarme nada, mi amor. Voy a estar bien. Voy a cuidarme mucho y voy a regresar por ti. Te lo prometo. Es solo por un tiempo, máximo 2 años, y cuando regrese vamos a tener dinero suficiente para empezar de nuevo, para tener todo lo que soñamos». Pasé toda esa noche llorando. No quería que se fuera. No me importaba el dinero, no me importaba la casa, solo quería que se quedara conmigo. Pero él ya había tomado la decisión. Decía que era por nuestro futuro, que era su deber como hombre proveer, que no podía dejar pasar esta oportunidad. En marzo de 1965, 2 meses después de cumplir yo 20 años, Rodrigo se fue. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Me levanté temprano, le preparé su comida favorita, huevos rancheros con frijoles, aunque casi no podía cocinar porque las lágrimas no me dejaban ver bien. Él empacó su maleta pequeña con lo poco que llevaba: 2 pantalones, 3 camisas, ropa interior, sus documentos. A las 8 de la mañana pasó por él un camión que llevaba a varios muchachos del pueblo que también se iban. Todos íbamos a despedirlos en la plaza. Cuando llegó el momento de la despedida, yo estaba hecha un mar de lágrimas. Él me abrazó fuerte, tan fuerte que casi no me dejaba respirar, y me susurró al oído: «Te amo, Coco. Te amo con todo mi corazón. Voy a regresar por ti, te lo juro por Diosito Santo. Vas a ver que todo va a salir bien. Espérame, mi amor. No importa cuánto tiempo pase, yo voy a regresar por ti». Le di un último beso. Sentí el sabor salado de mis lágrimas mezclándose con ese beso, y lo vi subirse al camión. Él se asomó por la ventana, sonriendo para tratar de calmarme, moviendo la mano para despedirse. El camión arrancó y yo me quedé ahí parada, viéndolo irse, con el corazón hecho pedazos, pero aferrada a su promesa, aferrada a esas palabras: «Voy a regresar por ti». No sabía, no podía saber en ese momento, que esas palabras eran la mentira más grande de mi vida, que esa promesa se convertiría en una cadena que me mantendría atada durante 40 años a un fantasma, a un recuerdo, a un hombre que nunca tuvo la intención de cumplir lo que juró. Los primeros meses después de que Rodrigo se fue, fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Me mudé de regreso a la casa de mis papás,
porque no tenía cómo pagar la renta del cuartito yo sola. Volví a trabajar de tiempo completo con mi mamá, lavando ropa ajena en el río, con las manos destrozadas por el jabón y el agua fría, pero ahora con el corazón también destrozado por la ausencia. Rodrigo me había dejado un poco de dinero, como unos 300 pesos que teníamos ahorrados, y prometió que me mandaría más en cuanto empezara a recibir su pago del ejército. Los primeros 2 meses no supe nada de él. Nada. Ni una carta, ni un mensaje. Nada. Yo estaba desesperada, sin dormir, rezando el rosario todas las noches pidiendo que estuviera bien, que no le hubiera pasado nada. Finalmente, a finales de mayo, llegó la primera carta. Todavía la guardo, amarillenta y arrugada de tanto leerla. La traía un muchacho del pueblo que había ido al norte y había pasado por el lugar donde Rodrigo estaba haciendo su entrenamiento militar. En la carta, Rodrigo me contaba que estaba bien, que el entrenamiento era duro pero él era fuerte, que pronto lo mandarían a Vietnam, que me extrañaba muchísimo y que pensaba en mí todos los días. Al final ponía: «Te amo, mi Coco preciosa. Espérame. Voy a regresar por ti más pronto de lo que piensas». Esa carta la leí como 1000 veces. Me la aprendí de memoria, la guardaba debajo de mi almohada y todas las noches antes de dormir la sacaba y la leía otra vez, tocando las palabras con los dedos como si así pudiera tocar a Rodrigo. Era mi tesoro más preciado, mi conexión con él, la prueba de que no me había olvidado. Pasaron 6 meses más sin noticias. Para entonces ya era diciembre de 1965 y yo estaba enferma de preocupación. Preguntaba a todo el mundo si sabían algo de los muchachos que se habían ido a la guerra, pero nadie sabía nada. En el pueblo corrían rumores de que varios ya habían muerto en combate, pero nadie confirmaba nada. En enero de 1966 llegó la segunda carta. Esta vez sí venía por correo, con estampillas extrañas y matasellos de un lugar llamado Saigón. La carta era más corta que la primera. Rodrigo me contaba que ya estaba en Vietnam, que hacía un calor espantoso, que la guerra era terrible, pero que él estaba bien, que me siguiera esperando. Incluía un giro postal por 1.200 pesos, el primer dinero que mandaba. Yo lloré de alivio al saber que estaba vivo. Y también lloré de felicidad por el dinero, que era una fortuna para nosotros. Ese dinero lo usé con muchísimo cuidado. Le di una parte a mi papá para ayudar con los gastos de la casa y el resto lo guardé en la lata de ahorros. Seguí trabajando con mi mamá porque no quería gastar ese dinero si no era absolutamente necesario. Era el dinero del sacrificio de Rodrigo, el dinero que él estaba ganando, arriesgando su vida allá lejos. Y yo lo iba a cuidar como si fuera oro. Así pasó un año. De vez en cuando llegaba una carta, a veces con dinero, a veces sin dinero. Las cartas eran cada vez más cortas, más distantes. Ya no decían cosas románticas como las primeras. Solo me contaba brevemente que estaba bien, que había tenido que cambiar de posición, que la guerra se estaba poniendo más dura, que me siguiera esperando. Siempre terminaban igual. «Te amo. Voy a regresar». Para 1967, yo ya tenía 22 años. Muchas de mis amigas ya estaban casadas y con hijos. Mi hermana Lupita acababa de casarse con un muchacho del pueblo vecino. Mi mamá me decía que Rodrigo ya llevaba 2 años fuera, que capaz y ni volvía, que yo todavía estaba joven y bonita, que podría rehacer mi vida con otro hombre. Pero yo me negaba rotundamente. Yo era una mujer casada, yo había hecho votos ante Dios. Y Rodrigo me había prometido que iba a regresar. La gente del pueblo empezó a hablar. Decían que yo era una tonta por seguir esperando, que Rodrigo seguramente ya tenía otra mujer por allá, que probablemente hasta hijos tendría con alguna vietnamita. Decían que yo estaba perdiendo mis mejores años esperando a un fantasma. Pero yo tapaba mis oídos a esos comentarios.
Yo tenía fe. Fe en mi esposo, fe en su promesa, fe en Dios que lo protegería y lo traería de regreso a mí. Las cartas seguían llegando esporádicamente. A veces pasaban 3 meses sin saber de él, y yo vivía en una agonía constante, pensando que lo habían matado. Luego llegaba una carta breve diciéndome que estaba bien, y yo respiraba aliviada. El dinero también llegaba de vez en cuando. No era mucho, pero algo era algo. Para finales de 1968, yo tenía ahorrados como 6.000 pesos en la lata, una cantidad considerable. En 1969, 4 años después de que Rodrigo se fue, empezaron a llegar noticias de que la guerra de Vietnam se estaba calmando, que Estados Unidos estaba retirando tropas. Yo sentí una emoción inmensa. Ya pronto va a regresar, pensaba. Ya pronto voy a volver a verlo, a abrazarlo, a besarlo. Ya pronto vamos a poder empezar nuestra vida juntos, de verdad. Pero 1969 pasó. Llegó 1970 y Rodrigo no regresaba. Las cartas se hicieron todavía más esporádicas. A veces pasaban 6 meses sin tener noticias de él. Cuando llegaba alguna carta, ya solo decía cosas muy vagas. Que había tenido problemas con los papeles, que lo habían cambiado de unidad, que pronto arreglaría todo y regresaría. Para 1971, yo ya tenía 26 años. Mi mamá estaba enferma, con problemas del corazón, y yo pasaba todo mi tiempo cuidándola, además de seguir trabajando. Mi papá ya estaba grande y no podía trabajar como antes. Mis hermanos ayudaban lo que podían, pero el peso de la casa caía mucho en mí. Yo usaba parte del dinero que tenía ahorrado de lo que había mandado Rodrigo para comprar las medicinas de mi mamá. En julio de 1971, mi mamá murió. Fue un golpe durísimo para todos. Yo la cuidé hasta el último momento. Le sostuve la mano mientras se apagaba lentamente. En sus últimas palabras, me dijo: «Mija, no desperdicies tu vida esperando. Si Rodrigo te amara de verdad, ya hubiera regresado. Búscate un buen hombre, rehace tu vida, ten hijos mientras todavía puedes». Yo le dije que no, que yo iba a esperar a Rodrigo lo que fuera necesario, que él iba a regresar porque me lo había prometido. Después de que murió mi mamá, la casa se sintió más vacía que nunca. Mis hermanas ya se habían casado y vivían en sus propias casas. Mis hermanos se fueron a trabajar al norte. Solo quedábamos mi papá y yo. Él se fue apagando de a poco. Sin mi mamá ya no tenía ganas de nada. Murió 2 años después, en 1973, de tristeza más que de otra cosa. Cuando murió mi papá, yo tenía 28 años y estaba completamente sola. Mis hermanos vendieron la casa de mis papás y dividimos el dinero entre todos. Con mi parte, más lo que tenía ahorrado de lo que Rodrigo había mandado, compré un terrenito pequeño en las afueras del pueblo. Era apenas un pedazo de tierra sin nada, pero era mío. Ahí construí, con ayuda de mis hermanos, un cuartito de bloc con techo de lámina. No era gran cosa, pero era mi hogar. Me dediqué a trabajar lavando ropa, haciendo tortillas para vender, haciendo lo que fuera para sobrevivir. Ya no recibía dinero de Rodrigo. La última carta con dinero había llegado en 1970. Después de eso, solo llegaron 2 o 3 cartas más, muy breves, sin dinero, solo diciéndome que siguiera esperando. La última carta que recibí de Rodrigo llegó en diciembre de 1975, 10 años después de que se fue. Para entonces yo ya tenía 30 años. La carta decía: «Coco, sé que ha pasado mucho tiempo. Perdóname por no haber regresado todavía. Han surgido complicaciones, pero no te preocupes, voy a arreglar todo pronto. Espérame tantito más. No me olvides. Te amo». Eso fue todo. Ni siquiera puso una fecha, ni siquiera puso una dirección de retorno. Después de esa carta, nunca más supe de él. Pasaron los años. 1976, 1977,
1978, 1979, 1980. Una década se convirtió en 2 décadas. Yo seguía esperando. Seguía guardando luto en vida. Vestía de colores oscuros. No me arreglaba. No aceptaba las invitaciones de los hombres del pueblo que ocasionalmente se interesaban en mí. «Estoy casada», les decía. «Mi esposo está en el norte. Va a regresar pronto». La gente ya ni siquiera me decía nada. Solo me miraban con lástima. «La pobre Socorro», decían, «la que se quedó esperando al que nunca volvió. La que se quedó como una esposa viuda en vida. La que desperdició su juventud, su vida, esperando a un fantasma». Mis hermanos me decían que lo declarara muerto, que hiciera los trámites para ser legalmente viuda, que rehiciese mi vida. Pero yo no podía aceptar que estaba muerto. Algo dentro de mí, algo terco y tonto, me decía que estaba vivo, que algún día iba a regresar, que algún día iba a tocar a mi puerta y todo habría valido la pena. Los años 80 pasaron, los 90 llegaron. Para el año 2000, yo ya tenía 55 años. 35 años habían pasado desde que Rodrigo se fue. Más de la mitad de mi vida. Yo era ya una mujer mayor, con canas en el pelo, con arrugas en la cara, con las manos deformadas por el trabajo. Seguía lavando ropa, vendiendo tortillas, sobreviviendo día a día en mi casita humilde. Pero todavía esperaba. Todavía tenía esas cartas guardadas en una caja de zapatos. Todavía tenía su fotografía, la única que tenía de él, enmarcada en mi mesita de noche. Todavía, en las noches antes de dormir, rezaba por él, pidiendo que estuviera bien, que regresara. En el 2003, mi hermano Jesús, que vivía en California, vino a visitarme. Hacía años que no lo veía. Cuando me vio, se le aguaron los ojos. «Hermana», me dijo, «te has dejado morir en vida esperando a ese hombre. Tienes que soltar el pasado. Tienes que vivir lo que te queda de vida». Yo le dije lo mismo que siempre decía, que Rodrigo iba a regresar, que me lo había prometido, pero luego mi hermano me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que él podía ayudarme a buscar información sobre Rodrigo, que ahora con el Internet, que era esa cosa nueva de las computadoras, se podía buscar a la gente, que capaz y podíamos encontrar información de si estaba vivo o muerto, de dónde estaba. Al principio yo le dije que no, que tenía miedo, que qué tal si descubría que estaba muerto, pero él insistió. «Socorro, ya han pasado casi 40 años. Tienes derecho a saber la verdad». Le dije que sí, que buscara, que encontrara lo que fuera que hubiera que encontrar. Jesús regresó a California y me prometió que iba a investigar. Pasaron varios meses. Yo seguía con mi vida normal, pero con un nerviosismo constante en el estómago. ¿Qué iba a encontrar mi hermano? ¿Estaría Rodrigo muerto? ¿Estaría vivo? Y si estaba vivo, ¿por qué nunca había regresado? En agosto de 2005, 40 años después de que Rodrigo se fue, mi hermano Jesús me llamó por teléfono. Su voz sonaba extraña, como si no supiera cómo decirme lo que tenía que decir. «Socorro», me dijo. «Encontré información sobre Rodrigo. Necesito que vengas a California. Esto tengo que decírtelo en persona». Yo sentí que se me caía el alma a los pies. «Está muerto, ¿verdad?», le pregunté con la voz quebrada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego mi hermano dijo algo que jamás había esperado escuchar. «No, hermana, no está muerto. Está vivo. Y hay más, mucho más. Pero necesito que vengas para enseñarte todo con pruebas, para que lo veas tú misma». No podía creerlo. Rodrigo estaba vivo. Después de 40 años, estaba vivo. Una parte de mí se llenó de una alegría inmensa. Estaba vivo. No había muerto en la guerra. Otra parte de mí se llenó de una furia que no sabía que podía sentir.
¿Estaba vivo y en 40 años nunca había regresado por mí? ¿Nunca había venido a buscarme? ¿Qué había pasado? Si esta historia los tiene pegados a la pantalla, si quieren saber qué fue lo que descubrí sobre Rodrigo, les pido que le den like a este video ahora mismo. Sé que apenas vamos a la mitad, pero necesito saber que están ahí, que están escuchando. Comenten aquí abajo qué piensan hasta ahora, qué creen que descubrí. Les prometo que lo que viene es algo que nunca esperarían. 2 semanas después, en septiembre de 2005, yo estaba en un avión por primera vez en mi vida, rumbo a California. Mi hermano Jesús me había mandado el dinero para el boleto. Durante todo el vuelo no pude ni comer ni dormir. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos. Rodrigo estaba vivo. Eso era lo único que sabía. Pero ¿qué más sabía? ¿Por qué mi hermano había sonado tan serio? ¿Por qué no me había querido contar todo por teléfono? Cuando llegué a California, Jesús me fue a recoger al aeropuerto. Me abrazó fuerte y vi que tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. «Hermana», me dijo, «lo que te voy a mostrar va a dolerte mucho, pero tienes que verlo, tienes que saber la verdad». Fuimos a su casa, donde vivía con su esposa y sus 3 hijos. Su esposa, Marta, me recibió con mucho cariño. Me preparó un té de manzanilla. Me dijo que me sentara en el sofá. Jesús prendió su computadora y me dijo: «Socorro, encontré a Rodrigo. Vive en San Diego, California. Está a solo 2 horas de aquí». Yo sentí que el corazón me iba a salir del pecho. «¿Vive aquí cerca? ¿Podemos ir a verlo?», pregunté con emoción. Mi hermano me miró con una tristeza profunda y dijo: «Hermana, hay algo más que tienes que saber antes de decidir si quieres verlo o no». Me mostró en la computadora una página de Facebook. Yo no sabía qué era eso. Él me explicó que era como un álbum de fotos en internet donde la gente ponía su vida. «Este es su perfil», dijo señalando la pantalla. Ahí estaba, Rodrigo Salazar. La foto era de un señor mayor, calvo, con barriga, con lentes, pero yo lo reconocí inmediatamente. Eran sus mismos ojos, su misma sonrisa. Era él, mi Rodrigo. Después de 40 años, estaba viendo su cara de nuevo. Pero entonces mi hermano empezó a enseñarme las fotos que Rodrigo tenía publicadas. Y mi mundo se desmoronó. Había fotos de él con una mujer gringa, rubia, sonrientes juntos. Había fotos de una boda, de una casa grande y bonita, de niños, de graduaciones, de cumpleaños, de navidades. Toda una vida completa, una familia completa. «No entiendo», dije con la voz temblando. «¿Quién es esa mujer? ¿Por qué tiene fotos con ella?» Mi hermano tragó saliva y dijo: «Socorro, esa es su esposa. Se llama Patricia. Llevan casados 37 años. Se casaron en 1968, apenas 3 años después de que él se fue de México». El mundo se detuvo. No podía respirar. No podía pensar. ¿37 años casado con otra mujer? ¿Pero cómo? Nosotros estábamos casados. Él me había prometido que iba a regresar por mí. Mi hermano continuó, su voz suave pero firme. «Hay más, hermana. Tienen 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Ya son grandes, ya están casados. Rodrigo tiene 8 nietos». Me mostró fotos de todos ellos. Una familia numerosa, feliz, sonriente. Fotos en Disneylandia, en la playa, en reuniones familiares. Toda una vida que él había construido mientras yo lo esperaba en Apatzingán. Pero él me mandaba cartas. Dije, las lágrimas empezando a rodar por mis mejillas. Me decía que iba a regresar. Me mandó dinero. ¿Cómo puede estar casado con otra si está casado conmigo? Jesús me abrazó mientras yo empezaba a llorar desconsoladamente. «Hermana, hay más.
Tengo que enseñarte todo. Tienes que ver la verdad completa. Me enseñó más cosas que había encontrado. Registros públicos que mostraban que Rodrigo efectivamente había servido en Vietnam, pero que había regresado a Estados Unidos en 1967, apenas 2 años después de irse de México. No 10 años, no 20 años, 2 años. Para 1967 ya estaba de regreso. Se había quedado a vivir en California. Había conocido a Patricia en 1968 en una fábrica donde ambos trabajaban. Se habían casado ese mismo año. Habían tenido su primer hijo en 1969. Todo mientras yo esperaba en Apatzingán, mientras recibía sus cartas diciéndome que pronto regresaría, mientras guardaba cada peso que me mandaba soñando con nuestra vida juntos. Las cartas, dije de repente. Las cartas que me mandó después de 1967. Él ya estaba aquí, ya estaba con ella, y me seguía escribiendo diciéndome que me esperara. Jesús asintió lentamente. Sí, hermana. Las fechas coinciden. Cuando te mandó esa última carta, en 1975, diciéndote que siguieras esperando, él ya llevaba 7 años casado con Patricia. Ya tenía 2 hijos con ella. No podía procesarlo. No podía creer que el hombre que yo había amado, el hombre por el que había esperado 40 años, el hombre al que le había dedicado toda mi vida, me había mentido de una forma tan cruel, tan calculada. No había muerto. No había quedado atrapado en la guerra. No había perdido la memoria. No había tenido complicaciones con los papeles. Simplemente había decidido quedarse en Estados Unidos, construir una vida nueva con una mujer nueva y dejarme a mí esperando como una tonta en México. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar entre sollozos. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Por qué me dejó esperando todos estos años? Mi hermano no tenía respuestas. Solo me abrazaba mientras yo lloraba 40 años de dolor, 40 años de engaño, 40 años de vida perdida. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en el cuarto de huéspedes de mi hermano, mirando el techo, con las imágenes de esas fotos dándome vueltas en la cabeza. Rodrigo sonriente con su esposa gringa. Rodrigo cargando a sus hijos. Rodrigo en su casa grande. Toda la vida que él había tenido mientras yo lavaba ropa ajena en un río, mientras vivía en un cuartito de bloc, mientras me negaba a rehacer mi vida porque le estaba siendo fiel a mi esposo. Al día siguiente, mi hermano me preguntó si quería ir a confrontarlo. Vive solo a 2 horas de aquí, Socorro. Podemos ir. Puedes verlo a la cara y preguntarle por qué hizo lo que hizo. Yo estaba dividida. Una parte de mí quería verlo, quería gritarle, quería que viera lo que sus mentiras habían hecho de mí. Otra parte de mí no quería darle la satisfacción, no quería que viera cómo me había destruido. Pero luego pensé en los 40 años. 40 años de mi vida que había desperdiciado esperándolo. 40 años en los que pude haber sido feliz, pude haber tenido hijos, pude haber tenido una familia, pude haber vivido de verdad. Y decidí que sí, que tenía que verlo, que tenía que decirle a la cara lo que había hecho. 3 días después, mi hermano y yo fuimos a San Diego. Teníamos la dirección de Rodrigo gracias al internet. Era una casa bonita en un barrio de clase media, con jardín enfrente y una camioneta nueva estacionada en la entrada. Nada que ver con el cuartito donde yo vivía en Apatzingán. Mi hermano tocó el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Y ahí estaba él, Rodrigo, 40 años mayor, gordo, calvo, con lentes, pero era él. Mis ojos lo reconocieron inmediatamente, aunque mi mente todavía no podía creer que estuviera ahí, a menos de 1 metro de distancia. Él me miró sin reconocerme al principio. Luego sus ojos se abrieron grandes.
Su cara se puso pálida y susurró: ¿Coco? Sí, Rodrigo, le dije con una voz que traté de mantener firme, aunque me temblaba todo el cuerpo. Soy yo, Socorro, tu esposa, la que dejaste esperando 40 años mientras te hacías una vida con otra. Él se quedó paralizado. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Detrás de él apareció una mujer rubia, la mujer de las fotos, Patricia. «Honey, ¿quién es?», preguntó en inglés. Rodrigo no contestó, solo me miraba como si estuviera viendo un fantasma. «Rodrigo», insistí, «necesito que me digas por qué. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dejaste esperando? ¿Por qué me mandabas cartas diciéndome que regresarías cuando ya estabas aquí, casado con ella, con hijos?» Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no las limpié. Quería que las viera. Quería que viera el dolor que me había causado. Él finalmente habló, su voz ronca. «Coco, yo no sabía cómo decirte. No sabía cómo». Patricia lo interrumpió, ahora hablando en inglés directamente con él, preguntándole qué estaba pasando, quién era yo. Rodrigo le dijo algo en inglés que no entendí, pero vi cómo la cara de ella cambiaba de confusión a shock a furia. «Espérate», Dawson, le dije a Patricia en mi pobre inglés que apenas sabía. «Usted no sabía de mí, ¿verdad? Él nunca le dijo que tenía una esposa en México». Ella negó con la cabeza, su cara ahora roja de coraje. Mi hermano le tradujo lo que yo decía. Ella empezó a gritarle a Rodrigo en inglés, palabras que yo no entendía, pero el tono era claro. Estaba furiosa. Rodrigo levantó las manos, tratando de calmarla, tratando de explicar. Pero yo no me iba a quedar callada. «40 años, Rodrigo», le dije, mi voz ahora más fuerte. 40 años de mi vida perdí esperándote. Me negué a casarme con otros hombres porque era tu esposa. No tuve hijos porque iba a tenerlos contigo cuando regresaras. Viví en la pobreza, trabajando como burra, guardando cada peso, esperando el día en que regresaras. Y tú estabas aquí, en esta casa bonita, con tu esposa americana, con tus hijos, viviendo tu vida feliz, mientras yo me moría de a poquito cada día esperándote. Él bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. «Lo siento», murmuró. «Lo siento, Coco. Yo». Cuando llegué aquí, todo cambió. La guerra me cambió. Yo ya no era el mismo. Conocí a Patricia y pensé que podía empezar de nuevo. Pensé que con el tiempo te olvidarías de mí, que rehacerías tu vida. «¿Pensaste?», le grité. «¿Cómo iba a olvidarte si me mandabas cartas diciéndome que me esperara? Si me mandabas dinero, si me prometías una y otra vez que ibas a regresar. Me mantuviste atada con tus mentiras, Rodrigo. Me quitaste mi vida con tus malditas mentiras». Patricia dijo algo y se metió a la casa dando un portazo. Rodrigo se veía destruido, pero yo no sentía ni una pizca de lástima por él. «Quiero que sepas algo», le dije secándome las lágrimas. «Vine aquí no para pedirte explicaciones. Vine para decirte que me robaste 40 años de vida. Pero no vas a robarme ni un día más. Vas a firmar los papeles de divorcio. Me vas a dar lo que me corresponde por todos estos años. Y después, no quiero volver a saber nada de ti nunca más». Él asintió débilmente. «Sí, Coco, lo que sea. Lo siento mucho. De verdad lo siento». Pero sus disculpas no significaban nada para mí. Eran 40 años tarde. Yo me di la vuelta y caminé de regreso al carro de mi hermano, sintiendo que un peso enorme se me quitaba de los hombros, pero al mismo tiempo sintiendo un vacío inmenso en el pecho. Durante el camino de regreso a la casa de mi hermano, no hablé. Solo miraba por la ventana, procesando todo. 40 años, la mitad de mi vida, perdidos. No había forma de recuperarlos. No había forma de vivir de nuevo esos años.
Se habían ido, esfumado, sacrificados en el altar de una mentira. Esa noche, en el cuarto de huéspedes de mi hermano, lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por la Socorro de 20 años que se quedó esperando. Lloré por los hijos que nunca tuve. Lloré por el amor que nunca conocí. Lloré por la vida que nunca viví. Lloré por cada uno de esos 40 años perdidos. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una rabia profunda, ardiente, justa. Rodrigo me había quitado 40 años, pero yo todavía tenía vida por delante. Todavía tenía tiempo. Y yo iba a asegurarme de que él pagara por lo que me había hecho. No con venganza violenta, no con odio destructivo, pero sí con justicia, con la justicia que me merecía. Esa noche, entre lágrimas y rabia, comencé a planear, comencé a pensar. Rodrigo creía que con un "lo siento" y unos papeles de divorcio todo estaría arreglado, pero se equivocaba. Yo iba a asegurarme de que pagara, de que su esposa supiera todo, de que sus hijos supieran todo, de que su vida perfecta se sacudiera tanto como él había sacudido la mía. No iba a ser una venganza cruel. No iba a destruirlo. Pero sí iba a asegurarme de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Y más importante aún, iba a asegurarme de que yo recuperara algo de lo que me debía. Dinero, reconocimiento, algo tangible que compensara aunque fuera una fracción de lo que me había quitado. Porque Socorro Ramírez ya no iba a ser la mujer tonta que esperó 40 años. Iba a ser la mujer que se levantó, que enfrentó la verdad, que exigió justicia y que reconstruyó su vida de los escombros de una mentira. Tenía 60 años, sí, pero todavía tenía tiempo. Todavía podía vivir. Y por Dios que iba a vivir. Los días siguientes en California fueron intensos. Mi hermano Jesús me ayudó a contratar a un abogado, un mexicano de apellido Vargas, que se especializaba en casos de bigamia y fraude matrimonial. Cuando le conté mi historia, él se quedó callado un largo rato. Luego dijo: "Señora Socorro, su caso es uno de los más dolorosos que he escuchado, pero también es uno donde la ley está completamente de su lado". Me explicó que Rodrigo había cometido bigamia, que es un delito tanto en México como en Estados Unidos, que nuestro matrimonio en México seguía siendo válido porque nunca se había disuelto legalmente, que su matrimonio con Patricia era técnicamente nulo, porque él ya estaba casado conmigo, que yo tenía derecho no solo a un divorcio, sino a compensación por todos esos años de engaño. Podemos demandar por daños emocionales, por manutención retroactiva, por compensación económica, me explicó el abogado Vargas. Tenemos pruebas documentales, las cartas que él le mandó, los giros postales, su acta de matrimonio, todo. Él no puede negar nada. Y si él tiene propiedades, ahorros, pensión, usted tiene derecho a una parte. Yo escuchaba todo esto sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente iba a haber justicia. Tristeza porque ninguna cantidad de dinero podría devolverme mi juventud, mis años perdidos, la familia que nunca tuve. Pero algo era algo. Al menos él no se saldría completamente sin consecuencias. El abogado Vargas mandó una citación legal a Rodrigo. También contactó a Patricia, porque ella necesitaba saber la verdad completa. Una semana después, tuvimos una reunión en la oficina del abogado. Estaban Rodrigo y Patricia, cada uno con su propio abogado. Yo estaba con el abogado Vargas y mi hermano Jesús. La tensión en esa sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Patricia me miraba con una mezcla de simpatía y horror. Su vida también había sido una mentira. Ella tampoco sabía que su matrimonio no era legal, que su esposo de 37 años había estado técnicamente casado con otra todo ese tiempo. El abogado de Rodrigo trató de argumentar que había sido un malentendido cultural,
que Rodrigo pensaba que, al dejar México y casarse en Estados Unidos, automáticamente su primer matrimonio quedaba disuelto. Pero el abogado Vargas lo desmanteló en minutos. Su cliente mandó cartas a mi clienta durante 10 años, dijo el abogado Vargas. Cartas donde le prometía regresar, donde le pedía que siguiera esperándolo. Eso no es un malentendido. Eso es engaño deliberado y sostenido. Patricia comenzó a llorar. Se volteó hacia Rodrigo y le dijo algo en inglés, con voz temblorosa. Mi hermano me tradujo. Me mentiste durante 37 años. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a ella? Rodrigo no contestó, solo miraba al suelo, derrotado. La reunión duró 3 horas. Al final, llegamos a un acuerdo. Rodrigo firmaría los papeles de divorcio conmigo. Me pagaría una compensación de $100,000 por daños y manutención retroactiva. También me daría $15,000 inmediatamente para mis gastos legales y de vida. Tendría que hacerlo en los próximos 30 días o enfrentaría cargos criminales por bigamia y fraude. $100,000. En pesos mexicanos era más de 1,000,000. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. No era suficiente para compensar 40 años, pero era algo. Era un reconocimiento tangible de que él me debía, de que me había robado, de que tenía que pagar. Patricia, después de la reunión, se me acercó. Con lágrimas en los ojos y a través de un traductor, me dijo: «Lo siento mucho por lo que pasó. Yo no sabía nada. Si hubiera sabido, jamás me habría casado con él. Usted no se merece lo que le hizo». Yo le creí. Ella también era víctima de las mentiras de Rodrigo, aunque de una forma diferente. Antes de irme de esa oficina, me paré frente a Rodrigo. Lo miré a los ojos por lo que sabía sería la última vez en mi vida. «Rodrigo Salazar», le dije, «me quitaste 40 años de vida con tus mentiras. Me mantuviste atada con falsas esperanzas mientras tú vivías feliz con otra familia. Pero quiero que sepas algo. A pesar de todo lo que me hiciste, a pesar de todo el dolor, a pesar de todos los años perdidos, yo voy a salir adelante. Voy a usar este dinero que me vas a dar para finalmente vivir la vida que me merecía. Y tú vas a tener que vivir con el peso de lo que hiciste por el resto de tus días». Él levantó la vista, sus ojos rojos. «Coco, de verdad lo siento. Si pudiera regresar el tiempo». Pero yo lo interrumpí. «No puedes. El tiempo no regresa. Pero puedes hacer lo correcto ahora. Firma los papeles. Paga lo que debes. Y nunca, nunca vuelvas a intentar contactarme». 2 semanas después, los $15,000 fueron depositados en una cuenta bancaria que mi hermano me ayudó a abrir. Los papeles de divorcio fueron firmados. Después de 60 años de espera, 40 de ellos vividos en el engaño, yo finalmente era libre. Legalmente divorciada. Libre de Rodrigo Salazar para siempre. Con ese dinero en la mano, tuve que tomar decisiones. El resto, los $85,000 restantes, llegarían en pagos mensuales durante los próximos 12 meses, según el acuerdo. Pero esos primeros $15,000 eran míos, aquí y ahora. ¿Qué iba a hacer con ellos? Me quedé un mes más en California con mi hermano, pensando, planeando. Una noche Jesús y su esposa Marta me llevaron a cenar a un restaurante bonito. Mientras comíamos, Marta me dijo algo que me hizo reflexionar. «Socorro, tienes 60 años. Todavía tienes tiempo para vivir, para conocer lugares, para hacer cosas que siempre quisiste hacer. No dejes que los próximos años sean como los que ya pasaron». Ella tenía razón. Yo tenía 60 años. Si tenía suerte, podría vivir otros 20, quizá hasta 30 años más. No iba a desperdiciarlos. No iba a seguir viviendo como una mujer derrotada, como una víctima, como alguien a quien le robaron la vida. Iba a tomar lo que me quedaba de vida
y lo iba a vivir al máximo. Empecé a hacer planes reales, concretos. Primero, iba a mejorar mi casa en Apatzingán. Ya no iba a vivir en un cuartito de bloc con techo de lámina. Iba a construir una casa de verdad, pequeña pero digna, con piso firme, con techo de concreto, con una cocina equipada, con un baño propio. Segundo, iba a dejar de trabajar quebrándome el lomo lavando ropa. Iba a buscar algo más digno, más tranquilo. Quizá poner un pequeño negocio. Tercero, y esto fue lo que más me emocionó, iba a viajar. Iba a conocer lugares que solo había visto en la televisión. Iba a vivir experiencias que toda mi vida me había negado. Mi hermano Jesús me ofreció quedarme a vivir con él en California. Aquí hay mejor calidad de vida, mejores servicios médicos. Todo es más fácil, me decía. Pero yo sabía que no quería quedarme. México era mi casa. Apatzingán, por pobre y pequeño que fuera, era mi tierra. Ahí estaban enterrados mis papás, mis recuerdos de niñez, mi vida. No iba a huir de mi tierra. Iba a regresar, pero iba a regresar diferente. Iba a regresar como una mujer que había enfrentado la verdad más dolorosa y había salido adelante. Antes de regresar a México, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Mi hermano y su familia me llevaron de paseo a varios lugares en California. Fuimos a Disneylandia. Sí, yo, Socorro Ramírez, una señora de 60 años, fui a Disneylandia. Me sentí tonta al principio, rodeada de niños y familias jóvenes, pero después me dejé llevar. Me subí a algunos juegos, me tomé fotos con los personajes, comí algodón de azúcar y por primera vez en 40 años me reí con ganas. Una risa libre, sin el peso del pasado, sin la carga de la espera. Fuimos a la playa. Yo nunca había visto el mar. Cuando llegamos y vi esa inmensidad de agua azul, me quedé sin palabras. Me quité los zapatos y caminé por la arena, sintiendo las olas frías mojándome los pies. Me senté en la orilla y lloré, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de asombro, de gratitud por estar ahí, por estar viva, por tener todavía tiempo para sentir estas cosas. Fuimos a un parque nacional, a Las Vegas, a San Francisco. Cada lugar nuevo que conocía era como un pedacito de vida que estaba recuperando. Cada experiencia nueva era una gota de bálsamo en la herida profunda que Rodrigo había dejado en mi alma. En noviembre del 2005, regresé a Apatzingán. Llevaba conmigo los $15,000 que había cambiado a pesos, más de 150,000 pesos. Era una fortuna. También llevaba los papeles del divorcio firmados y el acuerdo legal que garantizaba los pagos mensuales del resto del dinero. Cuando llegué al pueblo, la gente se sorprendió de verme. Me veía diferente. Había engordado un poquito porque, en California, había comido bien. Traía ropa nueva que mi cuñada me había ayudado a comprar. Traía el pelo cortado y peinado en un salón de verdad. Pero más que eso, traía algo en los ojos, en la forma de caminar, que antes no tenía. Traía determinación, traía fuerza, traía la convicción de alguien que había mirado a su peor pesadilla de frente y había sobrevivido. Mi hermana Lupita fue la primera en visitarme. «Hermana», me dijo, «te ves diferente. ¿Qué pasó en California? ¿Encontraste a Rodrigo?» Yo me senté con ella y le conté todo, toda la verdad. Ella lloró conmigo, se enojó conmigo y al final me abrazó fuerte y me dijo, «Ya era hora de que ese desgraciado pagara. Ya era hora de que tú vivieras, Socorro». Los primeros meses después de regresar fueron de mucho trabajo. Contraté a un maestro albañil del pueblo, don Fermín, para que me ayudara a ampliar y mejorar mi casa. Con 30,000 pesos, él y su equipo trabajaron durante 3 meses. Tumbaron las paredes de bloc del cuartito viejo y construyeron una casa pequeña pero sólida,
Una recámara, una sala comedor, una cocina equipada con estufa de gas, alacenas de madera, una mesa bonita y un baño completo con regadera de verdad. Pusieron piso de cerámica, un techo de concreto, ventanas de aluminio. Pintaron todo de colores claros y alegres. Cuando terminaron, yo no podía creer que esa casa fuera mía. Era modesta, sí, pero era hermosa para mí. Era digna. Era un hogar de verdad, no un cuartucho donde apenas cabía una vida. Compré muebles nuevos, una sala pequeña pero cómoda, una cama matrimonial nueva con colchón ortopédico, un comedor de 4 sillas. Compré una televisión, un refrigerador, una lavadora. Cosas que toda mi vida había soñado con tener. Con el dinero que seguía llegando mensualmente de Rodrigo, también pude hacer algo que siempre había querido. Puse un pequeño negocio. Con la ayuda de mi sobrino Toño, que sabía de comercio, abrí una tiendita de abarrotes en la parte de enfrente de mi casa. Nada grande, solo una ventanita que daba a la calle donde vendía cosas básicas: refrescos, galletas, dulces, jabones, productos de limpieza. Era un ingreso modesto pero constante. Y lo mejor de todo era que no me quebraba el lomo trabajando. Podía atender la tiendita sentada, sin destrozarme las manos, sin doblarme la espalda. Pero lo más importante que hice con ese dinero fue invertir en mí misma. Me inscribí en clases de alfabetización para adultos que daban en el DIF municipal. Aunque sabía leer y escribir lo básico de mi primaria trunca, quería mejorar. Quería poder leer libros de verdad, escribir bien, entender mejor las cosas. 3 veces por semana iba a esas clases y por primera vez en 40 años estaba aprendiendo algo nuevo. También empecé a cuidar mi salud. Fui al doctor por primera vez en décadas. Me hicieron análisis completos. Resultó que tenía diabetes y presión alta, cosas que yo ni sabía porque nunca había ido a un doctor. Me dieron medicinas y me enseñaron a cuidarme. Empecé a comer mejor, a caminar todas las mañanas por media hora. Mi cuerpo, que había descuidado toda la vida por puro trabajar, finalmente estaba recibiendo atención, pero lo que más disfruté fue viajar. Con el dinero que seguía llegando, me permití un pequeño lujo cada pocos meses. Un viaje corto. Fui a Morelia, la capital de Michoacán, y me quedé 2 días en un hotel económico pero limpio. Visité la catedral, caminé por el centro histórico, comí en restaurantes. Fui a Guadalajara con mi hermana Lupita. Conocimos el centro, fuimos al Hospicio Cabañas, paseamos por la Plaza Tapatía. Fui a la Ciudad de México con un grupo de señoras del pueblo que organizaban viajes en autobús. Vimos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe. Cada viaje era una aventura. Cada lugar nuevo era una prueba de que sí, que yo podía vivir, que todavía había mundo por conocer, que todavía había experiencias por disfrutar. La gente del pueblo empezó a verme diferente. Ya no era la pobre Socorro que se quedó esperando. Ahora era Doña Socorro que tiene su casita bonita y su tiendita. O Doña Coco, que viaja y conoce lugares. Pero no todo fue fácil. Hubo noches, muchas noches, en que me despertaba llorando, en que el peso de los 40 años perdidos me caía encima como una losa, en que me preguntaba cómo habría sido mi vida si Rodrigo no me hubiera engañado. ¿Habría tenido hijos? ¿Nietos? ¿Habría conocido el amor verdadero con alguien más? Esas noches oscuras, me sentaba en mi salita nueva, prendía mi televisión nueva, me hacía un té de tila y me obligaba a mí misma a pensar en las cosas buenas que ahora tenía. Tenía una casa digna, tenía comida en mi mesa, tenía dinero ahorrado, tenía salud, tenía libertad y, más importante, tenía dignidad. Dignidad que había recuperado al enfrentar la verdad, al exigir justicia, al no quedarme callada y sumisa. Un día, como al 1 año y medio de haber regresado de California,
Estaba atendiendo la tiendita cuando llegó don Alfonso, un señor viudo del pueblo que a veces venía a comprar cigarros. Era un hombre mayor, de unos 65 años, que había trabajado de maestro en la primaria local antes de jubilarse. Siempre había sido educado conmigo, respetuoso. Ese día, después de comprar sus cigarros, se quedó ahí parado, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. «¿Don Alfonso, se le ofrece algo más?», le pregunté. Él se aclaró la garganta y dijo: «Doña Coco, disculpe mi atrevimiento, pero hay una función de cine en el Auditorio Municipal el domingo. Están poniendo una película clásica, de esas de Pedro Infante. Me preguntaba si le gustaría acompañarme». Me quedé helada. ¿Me estaba invitando a salir? ¿Un hombre me estaba invitando a salir? Después de 40 años de no existir para ningún hombre, porque yo estaba esperando a mi esposo, mi primera reacción fue decir que no, como había dicho siempre. Pero entonces me detuve. Ya no estaba casada, ya no estaba esperando a nadie, ya era libre. «Don Alfonso», le dije con una sonrisa, «me encantaría acompañarlo. ¿Qué hora es la función?». Su cara se iluminó como un niño. «A las 5 de la tarde, doña Coco. ¿Paso por usted como a las 4:30? Yo asentí, sintiendo una emoción extraña en el estómago. ¿Nervios? ¿Emoción? ¿Miedo? Todo mezclado. El domingo don Alfonso pasó por mí puntual. Yo me había puesto un vestido bonito que había comprado en uno de mis viajes, me había peinado, hasta me había puesto un poquito de perfume. Caminamos juntos al auditorio municipal, platicando de cosas sencillas. El clima, el pueblo, las noticias. Vimos la película, Nosotros los pobres, y yo me reí y lloré con la historia como no lo había hecho en años. Después, don Alfonso me invitó a un raspado en el puesto de don Goyo. Nos sentamos en una bancas de la plaza, comiendo nuestros raspados, platicando más. Él me contó de su difunta esposa, que había muerto 5 años atrás de cáncer. Me contó de sus 3 hijos, que vivían en otras ciudades. Me preguntó de mi vida, y yo le conté una versión resumida de mi historia con Rodrigo. Él escuchó con atención y al final dijo: «Doña Coco, usted es una mujer muy valiente. Lo que hizo, enfrentar la verdad y reconstruir su vida, eso requiere mucho valor». No pasó nada más ese día. Solo una salida inocente entre 2 personas mayores. Pero para mí significó el mundo. Significó que yo todavía podía sentir algo, que todavía podía disfrutar la compañía de alguien, que todavía había vida para vivir. Don Alfonso y yo nos seguimos viendo esporádicamente. Una vez al mes, más o menos, salíamos a algún lado. Al cine, a tomar un café, a la feria cuando había. No era nada formal, no era un noviazgo, solo una amistad entre 2 personas que habían vivido mucho y apreciaban la compañía tranquila del otro. Y eso estaba bien para mí. Yo no estaba buscando un gran amor a mis 60 y tantos años. Solo estaba viviendo, disfrutando, haciendo las cosas que siempre me había negado. Los años siguientes pasaron tranquilos. El dinero de Rodrigo siguió llegando puntual cada mes hasta completar los $85,000 restantes. Con ese dinero, seguí mejorando mi casa poco a poco. Puse una reja bonita en el frente, planté un jardincito con flores y hierbas aromáticas, compré más muebles. También empecé a ahorrar pensando en mi vejez, en el día en que ya no pudiera trabajar ni en la tiendita. Algo que me dio muchísima satisfacción fue que, con el dinero y el tiempo libre que ahora tenía, pude ayudar a mi familia de formas que antes no podía. Cuando mi sobrino Toño, el hijo de mi hermana Rosa, necesitó dinero para terminar sus estudios de preparatoria, yo le pude dar. Cuando mi hermana Lupita se enfermó y necesitaba medicinas caras, yo le pude ayudar. Cuando mi hermano Miguel perdió su trabajo, yo le pude prestar para que no perdiera su casa. Poder ayudar a mi familia, poder ser útil,
Me llenaba de una satisfacción que no había sentido en décadas. También me involucré más en la comunidad. Me uní a un grupo de señoras de la tercera edad que se reunían en el DIF para hacer manualidades, para platicar, para apoyarse mutuamente. Ahí conocí a otras mujeres que también habían vivido historias difíciles, viudas, abandonadas, divorciadas. Compartir nuestras historias, escucharnos unas a otras, fue sanador. Me di cuenta de que no estaba sola, de que muchas mujeres de mi generación habían sufrido traiciones y abandonos de diferentes tipos. Un día, una de las señoras del grupo, doña Chelita, me sugirió que escribiera mi historia. Socorro, tu historia es importante. Hay muchas mujeres que están esperando a hombres que nunca van a regresar, que están desperdiciando sus vidas por falsas promesas. Tu historia podría ayudarlas a abrir los ojos. Al principio me dio pena. ¿Quién querría leer mi triste historia? Pero entonces pensé que quizás sí. Quizá mi historia podría servir de algo. Podría ayudar a alguien. Con la ayuda de una maestra joven que daba clases en el DIF, empecé a escribir mi historia. Me tomó varios meses, escribiendo poco a poco, recordando, procesando. Cuando terminé, tenía un cuaderno lleno de mi historia, desde el día en que conocí a Rodrigo hasta el día en que lo confronté en California. La maestra ayudó a que esa historia se publicara en un periódico local de Michoacán. No pagaron nada, pero no me importaba. Lo que me importaba era que estaba ahí, mi verdad, mi experiencia, para que la leyera quien necesitara leerla. Y efectivamente, recibí varias cartas de mujeres que habían leído mi historia. Algunas me contaban historias similares. Otras me decían que mi historia las había ayudado a tomar la decisión de dejar de esperar a alguien que claramente no iba a volver. Saber que mi dolor había servido para algo bueno fue increíblemente sanador. Para el 2010, 5 años después de haber descubierto la verdad, yo era una persona completamente diferente. Ya no era la Socorro quebrada, derrotada, esperando. Era doña Coco, la señora de la tiendita, la que viajaba, la que había enfrentado su pasado y había ganado. Todavía tenía momentos difíciles, todavía extrañaba los años que perdí, todavía me dolía pensar en los hijos que nunca tuve, pero había aprendido a vivir con ese dolor, a no dejar que me definiera. Una tarde de diciembre del 2010, estaba regando mis flores en el jardín cuando vi llegar un carro desconocido. Se estacionó enfrente de mi casa y bajó una mujer joven, de unos 30 y tantos años. Era bonita, con facciones que me parecieron vagamente familiares. «Disculpe, busco a la señora Socorro Ramírez», dijo con un acento claramente americano, pero hablando español. «Yo soy...», le dije sintiendo una curiosidad inmediata. «¿En qué la puedo ayudar?». Ella se acercó y dijo con voz temblorosa: «Mi nombre es Melissa Salazar. Soy hija de Rodrigo Salazar». Mi corazón dio un vuelco. ¿Una de las hijas de Rodrigo? ¿Qué hacía aquí? Encontré su historia en internet, continuó Melissa. Alguien la había escaneado del periódico y la había subido. La leí y necesitaba conocerla. Necesitaba disculparme en nombre de mi familia por lo que mi padre le hizo. Yo no sabía qué decir. La invité a pasar a mi casa. Le preparé café. Nos sentamos en mi salita y ella me contó su historia. Resultó que después de que yo confronté a Rodrigo, la verdad había explotado en su familia. Patricia se había divorciado de él poco después de enterarse de todo. Los hijos, todos adultos para entonces, habían quedado devastados al descubrir que su padre había engañado no solo a su madre, sino también a otra mujer por décadas. Rodrigo había quedado solo, viviendo en un departamento pequeño, con apenas contacto con sus hijos. «Mi padre cometió algo imperdonable», me dijo Melissa con lágrimas en los ojos.
Y sé que una disculpa no arregla nada, no le devuelve los años que perdió. Pero necesitaba que supiera que lo que él hizo no representa lo que le enseñó a nosotros como hijos. Nosotros no somos así. Y quería ofrecerle esto. Sacó de su bolsa un sobre. Adentro había un cheque por $20,000. Es de parte de mis hermanos y yo. No es para compensar nada, porque nada podría compensar lo que le hizo. Es solo un gesto, algo para decirle que lamentamos profundamente lo que pasó. Yo miré el cheque. Luego miré a esta mujer joven que no tenía ninguna culpa de los pecados de su padre, que había viajado desde California hasta Apatzingán solo para disculparse en su nombre. Y en ese momento entendí algo. El rencor ya no me servía. El odio ya no me servía. Rodrigo ya había perdido todo. Su matrimonio con Patricia, la relación con sus hijos, su dignidad. Yo, en cambio, había ganado mi libertad, mi dignidad, mi vida. «Melissa», le dije con suavidad, «tú no tienes que disculparte por tu padre. Tú no hiciste nada malo. En cuanto al dinero, te lo agradezco, pero no lo necesito. Tu padre ya pagó lo que debía legalmente. Esto». Señalé mi casa, mi tiendita, mi vida. Esto es más de lo que nunca pensé que tendría. Estoy bien, estoy en paz. Melissa insistió, diciendo que era importante para ella y sus hermanos, que se sentirían mejor sabiendo que habían hecho algo. Finalmente acepté el cheque. No porque lo necesitara, sino porque entendí que ella necesitaba sentir que había hecho algo bueno. Platicamos toda la tarde. Ella me contó de su vida, de su familia, de cómo la revelación había afectado a todos. Y yo le conté más detalles de mi vida ahora, de cómo había logrado reconstruirme. Antes de irse, Melissa me preguntó, ¿Usted lo perdonó? ¿A mi padre? Yo pensé largo rato antes de responder. Perdonar es una palabra complicada, le dije finalmente. No olvidé lo que hizo. No puedo decir que está bien lo que hizo, pero ya no cargo odio en mi corazón. Ya no me aferra el rencor. Solté eso porque me estaba envenenando. Entonces, supongo que sí, lo perdoné. No por él, sino por mí, para poder vivir en paz. Melissa se fue ese día con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por recibirla, por escucharla. Yo me quedé ahí, sentada en mi salita, con un cheque de $20,000 en las manos, pensando en lo extraña que era la vida. Con ese dinero, decidí hacer algo que siempre había soñado. Un viaje grande, un viaje de verdad. En el 2011, con 66 años, hice mi primer viaje en avión dentro de México. Fui con un grupo turístico a Cancún. Vi el mar Caribe, nadé en esas aguas cristalinas, visité las ruinas de Tulum. Fue mágico. Me sentí como una niña descubriendo el mundo. 2 años después, en el 2013, me atreví a algo más grande. Fui a España con un grupo de turistas. Crucé el océano. Conocí Madrid, Barcelona, Sevilla. Vi la Sagrada Familia, el Museo del Prado, la Alhambra. Cada lugar que visitaba era un pedacito de vida que estaba recuperando. Un pedacito de los años que me robaron. Ahora, mientras les cuento esta historia, tengo 68 años. Han pasado más de 50 años desde que conocí a Rodrigo, 40 desde que se fue y 13 desde que descubrí la verdad. Mi vida no es perfecta. Sigo viviendo en una casa humilde en Apatzingán. Sigo atendiendo mi tiendita para tener ingresos. Sigo siendo una señora mayor de pueblo, sin hijos, sin familia propia. Pero ¿saben qué? Soy feliz. Tan feliz como puedo ser considerando todo lo que pasó. Tengo mi casa digna. Tengo mi jardincito donde me encanta pasar las tardes cuidando mis flores. Tengo mi tiendita que me da para vivir. Tengo ahorros para mi vejez. Tengo la salud suficiente para disfrutar la vida. Tengo amistades con las señoras del grupo del DIF. Tengo a don Alfonso,
quien después de todos estos años sigue siendo un buen amigo con quien salgo de vez en cuando. Y más importante, tengo paz. Paz conmigo misma, paz con mi pasado, paz con mi presente. Supe hace 2 años que Rodrigo murió. Melissa me mandó un mensaje avisándome. Tenía 77 años cuando falleció de un infarto. No fui a su funeral. No sentí necesidad. Ese hombre ya no era parte de mi vida hacía mucho tiempo. Recé una oración por su alma, porque a final de cuentas, Dios dirá qué hacer con él. Y seguí con mi vida. A veces, cuando estoy sola en las noches, todavía pienso en esos 40 años que perdí. Pienso en la Socorro de 20 años que se quedó esperando. Pienso en los hijos que nunca tuve, en los nietos que nunca conoceré. Pienso en cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Y sí, me duele. Siempre dolerá. No hay forma de que no duela. Pero también pienso en la Socorro que enfrentó la verdad más dolorosa y no se quebró. En la Socorro que exigió justicia y la obtuvo. En la Socorro que a los 60 años decidió que no era demasiado tarde para vivir. Y esa Socorro, esa Doña Coco que soy ahora, es alguien de quien estoy orgullosa. Mi historia no tiene un final de cuento de hadas. No me casé con un príncipe azul. No viví feliz para siempre de la forma tradicional. Pero encontré felicidad de todas formas. Encontré paz. Encontré dignidad. Y encontré la fuerza para vivir los años que me quedan en mis propios términos. Libre de las mentiras. Libre de las falsas esperanzas. Libre de las promesas rotas. Si hay algo que quiero que saquen de mi historia, es esto. Nunca es tarde. Nunca es tarde para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Nunca es tarde para exigir justicia. Nunca es tarde para reconstruir tu vida. Nunca es tarde para soltar lo que te está destruyendo. Nunca es tarde para vivir. Yo empecé a vivir de verdad a los 60 años. 60. Cuando la mayoría de la gente piensa que ya se acabó todo. ¿Y saben qué? Han sido los mejores años de mi vida. Porque son años míos, vividos en mis términos, con mi libertad, con mi dignidad intacta. A todas las mujeres que están escuchando esto, especialmente a las mujeres de mi generación que quizá están atrapadas en situaciones similares, esperando a alguien que no va a volver, aferradas a promesas que no se van a cumplir, les digo, suelten, suelten ya. La vida es muy corta para desperdiciarla esperando. La vida es muy valiosa para vivirla encadenada a mentiras. No importa qué edad tengan. No importa cuántos años hayan perdido ya. Lo que importa es lo que hagan con los años que les quedan. Ustedes tienen derecho a vivir. Tienen derecho a ser felices. Tienen derecho a no conformarse con las migajas que les den. Tienen derecho a exigir respeto, dignidad, honestidad. Y si nadie más se los dice, yo se los digo. Ustedes valen. Valen todo. Merecen todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. No se conformen. No se resignen. No se queden esperando. Levántense. Enfrenten la verdad. Busquen justicia. Y vivan. Vivan con todo lo que tienen. Con todo lo que son. Yo perdí 40 años, pero encontré paz. Encontré dignidad. Encontré felicidad. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Créanme, nunca es tarde para empezar a vivir de verdad. Si llegaron hasta aquí, si escucharon toda mi historia, muchísimas gracias. Gracias por darme su tiempo, por escuchar la experiencia de esta viejita de Apatzingán. Si mi historia les conmovió, si les hizo pensar, si les ayudó de alguna manera, les pido que por favor le den like a este video. Que se suscriban al canal para escuchar más historias como esta. Historias reales, de mujeres reales que han vivido, sufrido, luchado y salido adelante. Que comenten aquí abajo qué les pareció, qué piensan, de dónde nos están viendo. Sus comentarios significan mucho, me ayudan a saber que estas historias importan,
que sirven de algo compartirlas. Y si conocen a alguien que necesite escuchar esta historia, compartan este video con esa persona. Nunca sabemos a quién podemos ayudar con nuestras experiencias. Les mando un abrazo grande, muy grande, a todos ustedes que me escucharon. Que Dios los bendiga. Y recuerden, nunca, nunca es tarde para vivir. Nunca es tarde para reclamar su felicidad. Nunca es tarde para ser libres. Con mucho cariño, Socorro, Coco Ramírez.